Hombre lleva a su amante a la fiesta del hijo, pero él ni se imagina lo que su esposa millonaria está a punto de hacer. Cuando la casa de Isabela brillaba bajo la cálida luz de la tarde. Globos multicolores adornaban cada rincón del salón, y una enorme mesa repleta de golosinas y pastelillos parecía recién salida de una revista de diseño. Los niños corrían de un lado a otro, riendo y gritando mientras sus padres se mezclaban en conversaciones animadas. Era, en apariencia, una perfecta fiesta de cumpleaños. Pero dentro de Isabela, una tormenta se gestaba en silencio. Con una sonrisa impecable y pasos firmes, caminaba por el lugar saludando a los invitados y asegurándose de que todo estuviera en orden. Cada detalle había sido meticulosamente planificado. Sin embargo, había algo que ninguna decoración podía disimular: la tensión invisible que pesaba sobre sus hombros. Las últimas semanas habían estado marcadas por noches en vela, preguntas sin respuesta y un sentimiento que crecía como una sombra. La certeza de que Alejandro, su esposo, tenía una aventura. Los indicios habían sido sutiles al principio. Llamadas que terminaban abruptamente cuando ella entraba a la habitación. Perfumes femeninos en su ropa que no eran de Isabela. Y luego la mirada, esa mirada vacía y distante que parecía reservada para alguien más. Mientras acomodaba una bandeja de bocadillos, Isabela se detuvo un momento para observar a Daniel, su hijo mayor. Estaba junto a sus hermanos, riendo mientras ayudaban a los niños más pequeños a organizar un juego. Su inocencia era un recordatorio del propósito que la mantenía de pie. Nada de esto les afectará, se prometió silenciosamente. Su corazón podía estar roto, pero no permitiría que la felicidad de sus hijos se viera empañada. Las risas y los murmullos de la fiesta cesaron repentinamente cuando la puerta principal se abrió. Alejandro había llegado. Vestía un elegante traje gris que contrastaba con la sencillez de la ocasión. Pero no fue su presencia la que dejó sin aliento a los invitados, sino la mujer que lo acompañaba. Sofía, joven, alta y de cabello oscuro, caminaba a su lado con una confianza que desafiaba cualquier norma social. Su vestido rojo y su sonrisa segura llamaban la atención de todos los presentes. Isabela tragó en seco, pero no permitió que su expresión delatara el huracán que sentía en su interior. Caminó hacia ellos con la misma gracia que había ensayado frente al espejo aquella mañana. «Alejandro, qué bueno que llegaste», dijo con voz tranquila. Luego, sus ojos se posaron en Sofía. «Y tú debes ser una amiga de mi esposo». La insinuación fue sutil pero eficaz, como una daga envainada que apenas asomaba. Sofía forzó una sonrisa, claramente incómoda bajo la mirada de Isabela. Los invitados, aunque intentaban disimular, no podían apartar los ojos de la escena. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica, como si todos esperaran el inevitable choque. Alejandro intentó responder con un tono casual, pero su incomodidad era evidente. «Sofía es una colega. Pensé que sería agradable que me acompañara». Isabela sonrió, más para sí misma que para él. Siempre es bueno rodearse de compañeros leales. Daniel, que observaba desde el otro extremo del salón, frunció el ceño. Aunque no entendía del todo lo que ocurría, podía sentir la tensión en el ambiente. Sus hermanos menores, distraídos con los juegos, no se daban cuenta de nada, pero él sabía que su madre estaba soportando algo importante. Instintivamente, se colocó más cerca de ella, como si pudiera protegerla de lo que fuera que estuviera ocurriendo. A lo largo de la tarde, Isabela mantuvo su papel de anfitriona perfecta. Atendía a los invitados, supervisaba a los niños y sonreía en cada fotografía. Sin embargo, en sus ojos había una chispa de algo nuevo, algo que ni siquiera Alejandro podía identificar. Era como si Isabela hubiera encontrado una fuerza que él no sabía que poseía. Y en el fondo, esa certeza lo inquietaba. Mientras la fiesta avanzaba, Isabela se acercó al pastel de cumpleaños, asegurándose de que las velas estuvieran listas para el gran momento. Observó de reojo a Sofía, que estaba apartada junto a Alejandro, conversando en voz baja. Alejandro parecía cada vez más nervioso, lanzando miradas furtivas hacia Isabela, quien no dejaba de sonreír. En un momento dado, Alejandro se acercó a su esposa, intentando recuperar algo de control. «Isabela, creo que estás exagerando con tanto detalle. Todo esto es demasiado para una fiesta de niños». Ella lo miró fijamente, manteniendo su sonrisa. «Los detalles importan, Alejandro. Son los pequeños gestos los que marcan la diferencia. ¿No crees?». Antes de que él pudiera responder, ella se giró para atender a otros invitados, dejándolo con la palabra en la boca. El punto culminante llegó al final de la tarde, cuando Isabela levantó una copa para brindar. Todos los ojos estaban puestos en ella mientras hablaba con una calma calculada. «Gracias a todos por acompañarnos hoy. Este día no solo celebra un año más en la vida de mi hijo, sino también la importancia de la familia y la honestidad. Porque,
Al final, la verdad siempre encuentra su camino. Su mirada se posó brevemente en Alejandro y luego en Sofía, quienes no pudieron ocultar su incomodidad. La fiesta continuó, pero las palabras de Isabela quedaron flotando en el aire, como una promesa de que algo grande estaba por suceder. El día se transformaba lentamente en noche, y la fiesta seguía su curso con risas, música y la algarabía de los niños jugando en el jardín. Los invitados adultos charlaban en grupos mientras sostenían copas de vino y pequeños bocadillos. Pero, bajo esa capa de normalidad, un nuevo aire comenzaba a apoderarse del ambiente. Era algo intangible, como una corriente silenciosa que nadie mencionaba, pero que todos sentían. Alejandro intentaba mantenerse al margen, moviéndose entre los invitados con una sonrisa tensa, forzándose a proyectar la imagen de un hombre relajado y en control. A su lado, Sofía se mantenía rígida, sus movimientos más cautelosos que antes. No era ajena a las miradas que se cruzaban en su dirección, algunas llenas de curiosidad y otras cargadas de un juicio silencioso. Era como si estuviera en una vitrina, expuesta a las observaciones de todos los presentes. Isabela, por otro lado, navegaba la fiesta con una calma inquietante. Sonreía a sus invitados, preguntando por sus familias y riendo con bromas triviales. Pero quienes conocían a Isabela sabían que detrás de su apariencia serena había un cálculo frío y deliberado. Cada palabra que decía, cada movimiento que hacía, estaba perfectamente orquestado para construir la narrativa que ella quería proyectar. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Daniel en voz baja, acercándose a ella mientras recogía platos vacíos de una mesa. A sus 16 años, Daniel tenía una madurez inusual para su edad. Había visto cómo su madre cargaba con la familia durante años y notaba las pequeñas grietas en su fachada. «Estoy bien, hijo», respondió Isabela con una sonrisa tranquilizadora, colocando una mano en su hombro. «Solo asegúrate de que tus hermanos estén disfrutando de la fiesta». Sin embargo, Daniel no estaba convencido. Mientras se alejaba, miró de reojo a su padre y a Sofía, ahora de pie cerca de la mesa principal. Alejandro hablaba con uno de sus amigos, aparentemente ignorando la incomodidad de su acompañante, pero Daniel podía notar cómo sus ojos se desviaban constantemente hacia Isabela, como si intentara anticipar sus próximos movimientos. Sofía intentó encajar en la conversación con los amigos de Alejandro, pero las risas educadas y las respuestas cortas la hacían sentir aún más fuera de lugar. En un intento de romper la tensión, tomó una copa de vino y fingió interés en la decoración. Sin embargo, su expresión traicionaba su incomodidad, especialmente cuando veía a Isabela moverse con naturalidad entre los invitados, irradiando una seguridad que ella no podía igualar. La incomodidad de Sofía no pasó desapercibida para los demás. Algunos invitados intercambiaban miradas cómplices, mientras otros simplemente se mantenían a una distancia prudente. El equilibrio de poder en la fiesta estaba cambiando sutilmente, inclinándose cada vez más a favor de Isabela. En un momento, Alejandro decidió acercarse a su esposa. No porque quisiera hablar con ella, sino porque sentía que debía tomar el control de la narrativa antes de que se le escapara completamente de las manos. «Isabela», dijo, llamándola suavemente mientras ella terminaba de hablar con una de sus amigas. Ella se giró lentamente, con una sonrisa impecable. «Alejandro, ¿todo bien? Pareces algo distraído esta noche», respondió con un tono casual que escondía un filo. «Quería asegurarme de que la fiesta está siendo lo que esperabas», dijo él, intentando sonar despreocupado. «Oh, es perfecta», contestó Isabela. «Es increíble cómo los detalles pueden transformar cualquier cosa, incluso las situaciones más complicadas». Alejandro apretó la mandíbula, reconociendo la insinuación. Antes de que pudiera responder, un grupo de invitados se acercó para felicitar a Isabela por la organización de la fiesta, dejando a Alejandro en un segundo plano. Era un movimiento calculado por parte de ella, y él lo sabía. Mientras tanto, Daniel observaba la interacción desde la distancia. Su madre siempre había sido fuerte, pero esa noche parecía diferente. Había una firmeza en ella que no había visto antes, una determinación silenciosa que lo llenaba de una mezcla de admiración y curiosidad. «Daniel», llamó uno de los primos de Alejandro, acercándose al joven con una sonrisa amistosa. «¿Todo bien en casa? He notado que tu mamá parece estar manejando todo con mucho control». Daniel asintió, pero no pudo evitar notar el tono curioso en la pregunta. «Mi mamá siempre ha manejado todo con control. Es lo que hace mejor», respondió con firmeza. El primo rió y se alejó, pero las palabras de Daniel resonaron en su mente. Si Isabela estaba planeando algo, parecía que no estaba sola en su propósito. La tensión finalmente alcanzó un nuevo pico cuando Isabela llamó la atención de todos para un brindis. Sofía, que había intentado mantenerse alejada de los reflectores, se tensó visiblemente cuando Isabela se acercó al centro de la sala.
Alejandro, por su parte, frunció el ceño, sintiendo que algo inevitable estaba a punto de suceder. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy para celebrar el cumpleaños de mi hijo», comenzó Isabela, con una sonrisa radiante que parecía iluminar la sala. «Es un recordatorio de lo importante que es la familia y de cómo, incluso en los momentos más desafiantes, la verdad siempre nos guía de vuelta a lo que realmente importa». Las palabras cayeron como una bomba silenciosa. Alejandro apretó los puños, mientras Sofía evitaba las miradas que sentía clavadas en ella. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. La música seguía sonando en la fiesta, pero el ambiente había cambiado drásticamente. Los niños seguían corriendo por el jardín, ajenos a la tensión que flotaba en el aire, mientras los adultos, ahora agrupados en pequeños círculos, intercambiaban miradas y comentarios en voz baja. Isabela, con su impecable sonrisa, se movía entre ellos como si no hubiera notado nada fuera de lo común. Pero detrás de esa calma exterior, ella ya había empezado a tirar de los hilos. Daniel, quien había observado cuidadosamente cada detalle, se acercó a su madre con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Mamá, ¿estás bien? Pareces más tranquila de lo que esperaba». Isabela le sonrió, colocando una mano en su hombro. «Estoy bien, Daniel. Pero esta noche no es solo una fiesta. Es una oportunidad para que todos vean las cosas como realmente son». Aunque intrigado, Daniel no hizo más preguntas. Algo en la mirada de su madre le decía que ella tenía un plan y que lo ejecutaría con precisión. Mientras tanto, Alejandro, consciente de que algo no estaba del todo bien, intentaba mantener el control. Caminaba entre sus amigos y colegas, riendo y conversando como si todo estuviera bajo control. Sin embargo, sus ojos seguían buscando a Isabela en cada rincón de la sala, como si esperara que ella cometiera algún movimiento que pudiera anticipar. Sofía, por su parte, permanecía en la periferia del salón. Su vestido caro y su peinado perfecto ya no parecían suficientes para ocultar su incomodidad. Las miradas constantes de los invitados la habían puesto a la defensiva y no podía evitar sentir que cada risa y susurro eran sobre ella. Isabela, por otro lado, manejaba la situación con una habilidad que nadie podía igualar. Pasaba junto a los grupos de invitados dejando caer comentarios sutiles, pero poderosos. Frases como «siempre es interesante ver cómo la gente muestra su verdadera cara» o «a veces los secretos se revelan en los momentos menos esperados» parecían inocentes, pero dejaban una huella en cada persona que las escuchaba. Uno de los amigos cercanos de Alejandro, Antonio, se acercó a él con una sonrisa nerviosa. «Alejandro, parece que Isabela está en su mejor momento esta noche». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?». Antonio se encogió de hombros, mirando de reojo a Isabela, que en ese momento hablaba animadamente con otro grupo de invitados. «No lo sé, hombre. Solo digo que parece más determinada de lo habitual». Alejandro no respondió, pero la inquietud en su pecho creció. Sabía que su esposa no era alguien que aceptara fácilmente una traición. Aunque había confiado en que su carisma y su control sobre la situación serían suficientes para manejar cualquier problema, ahora no estaba tan seguro. Daniel, quien había estado observando desde una esquina, decidió intervenir. Se acercó a su padre con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Te estás divirtiendo, papá?». Alejandro lo miró con desconfianza. «Claro que sí, hijo. Es una gran fiesta, ¿no crees?». «Sí, es interesante», respondió Daniel, su tono cargado de un significado que Alejandro no podía descifrar del todo. «Mamá siempre sabe cómo sorprender a la gente». Antes de que Alejandro pudiera responder, Daniel se alejó, dejándolo con una sensación de incomodidad que no lograba sacudirse. En otra parte del salón, Isabela se acercó a su amiga Clara, quien había sido su confidente durante años. «Todo está saliendo según lo planeado», le susurró Isabela mientras fingía interesarse por los bocadillos en la mesa. Clara asintió, mirando de reojo a Alejandro y Sofía. «Están empezando a sentir la presión. Alejandro parece un animal acorralado». Isabela sonrió ligeramente. «Esto es solo el comienzo. Necesito que todos entiendan quién es realmente». Clara apretó su mano en señal de apoyo antes de alejarse para seguir mezclándose entre los invitados, dejando que Isabela continuara tejiendo su red. Finalmente, llegó el momento de la cena. Los invitados se sentaron en largas mesas decoradas con elegancia, mientras los camareros servían platos exquisitos. Alejandro, con Sofía a su lado, intentaba mantener una conversación animada con los invitados cercanos, pero su nerviosismo era evidente. Isabela, sentada al otro extremo de la mesa, levantó su copa y llamó la atención de todos. «Quiero proponer un brindis», anunció con una sonrisa. Los murmullos cesaron mientras todos giraban hacia ella,
curiosos por lo que iba a decir. Alejandro tensó la mandíbula, sabiendo que esto podía ser peligroso. Gracias a todos por estar aquí esta noche para celebrar el cumpleaños de nuestro hijo, comenzó Isabela, mirando a Daniel con calidez antes de dirigir su atención a los demás. La familia es lo más importante. Y esta noche quiero celebrar no solo a nuestros hijos, sino también la verdad y la transparencia, que son fundamentales para mantenernos unidos. La palabra transparencia resonó en la sala como una campana. Algunos invitados intercambiaron miradas, mientras otros simplemente esperaron para ver a dónde iba esto. Y hablando de transparencia, continuó Isabela, creo que es importante reconocer que cada uno de nosotros tiene secretos. Pero esta noche, quiero brindar por aquellos que tienen el coraje de enfrentarlos. El silencio que siguió fue casi palpable. Alejandro apretó su copa con fuerza, mientras Sofía bajaba la mirada, incapaz de sostener las miradas que ahora estaban sobre ella. Isabela bebió un sorbo de su copa y se sentó, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Los murmullos comenzaron de nuevo, y la tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El ambiente en la fiesta cambió drásticamente tras el brindis de Isabela. Las palabras que ella había pronunciado resonaban en las mentes de los invitados, generando un murmullo constante de conversaciones en voz baja. Cada grupo intentaba descifrar el significado detrás de su discurso sobre transparencia y enfrentar secretos. Isabela, por su parte, observaba todo desde su lugar en la mesa con una calma calculada. Alejandro, sentado al otro extremo, intentaba mantener una conversación forzada con dos de sus amigos, pero su mente estaba en otro lugar. Sentía que cada mirada, cada sonrisa de los presentes, era un juicio silencioso. Miró de reojo a Sofía, quien apenas tocaba su plato. Ella estaba claramente incómoda. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su copa de vino. «¿Estás bien?», murmuró Alejandro, inclinándose hacia ella. Sofía asintió débilmente, pero sus ojos evitaban los de él. «Creo que todo el mundo sabe algo, Alejandro. No puedo quedarme aquí». «Tranquilízate», respondió con firmeza, pero incluso él sentía cómo se desmoronaba el control que solía tener sobre cualquier situación. Al otro lado de la mesa, Isabela intercambiaba miradas cómplices con Daniel. Su hijo mayor entendía perfectamente lo que su madre estaba haciendo, y aunque no le había contado cada detalle, sabía que ella tenía un plan claro y meticuloso. Daniel se levantó de su asiento, sosteniendo su copa, y caminó hacia un grupo de invitados cercanos. «Sabían que mi madre siempre dice que las acciones hablan más fuerte que las palabras», comentó en tono casual, pero lo suficientemente alto como para que Alejandro lo escuchara desde su lugar. Es curioso cómo a veces las personas muestran quiénes son realmente cuando creen que nadie las está observando. Los invitados asintieron, algunos con curiosidad, otros con una mezcla de incomodidad y anticipación. Daniel volvió a sentarse junto a sus hermanos menores, que, aunque no comprendían del todo lo que estaba ocurriendo, sabían que algo importante estaba por desatarse. Isabela se levantó de la mesa con gracia, caminando hacia la mesa de postres. Su amiga Clara se le acercó rápidamente, preocupada por la creciente tensión. «¿Estás segura de que esto es lo que quieres hacer esta noche?», susurró Clara. «Clara», respondió Isabela con una leve sonrisa, «esta no es solo una noche cualquiera. Es el momento perfecto para que todo salga a la luz». Clara suspiró, pero no insistió. Sabía que cuando Isabela tomaba una decisión, no había vuelta atrás. Mientras tanto, Alejandro no pudo resistir la tentación de acercarse a Isabela. Encontró una excusa para levantarse y caminar hacia la mesa de postres, donde ella servía un trozo de pastel para uno de los niños. «¿Qué estás planeando, Isabela?», preguntó en voz baja, tratando de mantener una sonrisa para no llamar la atención de los demás. Isabela lo miró directamente a los ojos, con una serenidad que lo desconcertó. «¿Planeando? Solo estoy asegurándome de que esta sea una noche memorable para todos». «Ya basta de juegos», insistió él, bajando la voz. «¿Qué quieres?». «Quiero lo que cualquier esposa quiere, Alejandro», respondió con dulzura irónica. «Transparencia. Honestidad. ¿No crees que eso es lo mínimo que me merezco después de todos estos años?». Antes de que él pudiera responder, Isabela se alejó con una bandeja de pasteles en la mano, dejando a Alejandro plantado en medio de la sala. Miró a su alrededor y notó que varias personas lo observaban, susurrando entre ellas. Su incomodidad creció, y por primera vez en años, sintió que estaba perdiendo el control. Sofía, desde su asiento, observaba la interacción entre Isabela y Alejandro. La forma en que Isabela se manejaba, con tanta confianza y precisión, la hacía sentir aún más fuera de lugar. Finalmente, se levantó, murmurando algo sobre ir al baño, y desapareció por un pasillo. Daniel notó la salida apresurada de Sofía y decidió seguirla a una distancia prudente.
La encontró parada frente a un espejo en el baño de invitados, tratando de recomponerse. ¿Está todo bien?, preguntó desde la puerta, con un tono que era más inquisitivo que amable. Sofía se sobresaltó al verlo y rápidamente se limpió una lágrima que rodaba por su mejilla. Sí, estoy bien. Solo necesitaba un momento. ¿Sabes?, continuó Daniel, cruzando los brazos, no es fácil ser parte de esta familia. Mi madre siempre dice que la verdad sale a la luz tarde o temprano. Creo que lo que importa es cómo decides manejarlo. Sofía lo miró, intentando descifrar si había una amenaza oculta en sus palabras. Pero Daniel simplemente le sonrió y salió del baño, dejándola con sus pensamientos. Cuando volvió al salón, Isabela estaba lista para dar el siguiente paso. Se acercó al centro de la sala, donde algunos invitados estaban comenzando a despedirse. Con una elegante palmada en sus manos, llamó la atención de todos. «Queridos amigos», dijo con una sonrisa radiante, «antes de que se vayan, quiero agradecerles nuevamente por estar aquí para celebrar este día tan especial para nuestra familia. Pero antes de despedirnos, hay algo que creo que todos debemos ver». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. «Isabela», murmuró en tono de advertencia, pero ella lo ignoró por completo. Isabela levantó un sobre que había estado escondiendo detrás de su espalda. A veces, las fotografías dicen más que 1000 palabras. Y hoy, tengo algo que creo que todos deberían observar. El aire en la sala se volvió pesado, como si todos los presentes contuvieran la respiración al mismo tiempo. Las palabras de Isabela resonaban en los oídos de Alejandro, y por primera vez en años, sintió que no controlaba la narrativa de su propia vida. Mientras Isabela sostenía el sobre en alto, los murmullos de los invitados aumentaban. Todos sabían que algo importante estaba a punto de revelarse, y nadie quería perderse ni un segundo. Alejandro intentó mantener la compostura, caminando lentamente hacia Isabela con una sonrisa tensa. «¿De qué se trata todo esto, querida?», preguntó, esforzándose por sonar casual. «Ah, Alejandro», respondió Isabela con una dulzura que solo él podía identificar como peligrosa. «Esto es simplemente un recordatorio de que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz». Abrió el sobre con un movimiento deliberadamente lento, sacando varias fotografías. Las sostuvo en sus manos mientras miraba a los invitados. «Estas imágenes me llegaron recientemente. Pensé que sería un buen momento para compartirlas con ustedes, ya que estamos rodeados de familia y amigos». Alejandro dio un paso más cerca, pero Isabela levantó una mano para detenerlo. «No te preocupes, cariño. Solo quiero que todos vean el lado de nuestra vida que quizás no conocían». Isabela entregó las fotografías a Daniel, quien las distribuyó entre los invitados más cercanos. El murmullo se convirtió en jadeos y suspiros cuando las imágenes comenzaron a circular. Alejandro y Sofía en un restaurante, tomados de la mano, entrando juntos a un hotel. Una última imagen de Alejandro inclinándose para besar a Sofía en lo que claramente era una despedida íntima. Sofía, que había regresado al salón poco antes, se congeló al ver las fotografías en las manos de los invitados. Su rostro se puso pálido, y sus ojos buscaron a Alejandro, pero él no podía hacer otra cosa que mirar fijamente a Isabela, como si tratara de encontrar una forma de controlar el daño. «Isabela, esto no es lo que parece», comenzó Alejandro, pero su voz temblorosa traicionó su inseguridad. «¿No es lo que parece?». Isabela giró sobre sus tacones, enfrentándolo directamente. «¿Entonces qué es? ¿Una cena de negocios? ¿Una discusión filosófica en un hotel?». La sala estalló en murmullos, y Alejandro levantó las manos en un intento de calmar a la multitud. «Esto es una invasión de mi privacidad. No puedes hacer esto aquí, no frente a nuestros hijos». «Eres tú quien puso a nuestros hijos en esta situación, Alejandro», replicó Isabela, su voz firme y sin rastro de compasión. «Llevaste a tu amante a la fiesta de cumpleaños de tu hijo. Si alguien debería estar preocupado por protegerlos, ese eres tú». Sofía, visiblemente afectada, intentó escabullirse hacia la puerta, pero Isabela la detuvo con una sola frase. «¿Y tú, Sofía? ¿No tienes nada que decir?». Todos los ojos se volvieron hacia Sofía, quien se detuvo en seco. Tragó saliva, incapaz de pronunciar palabra alguna. Finalmente, susurró: «Yo lo siento». «¿Lo sientes?». Isabela dejó escapar una risa amarga. «¿Eso es todo lo que tienes que decir? Porque para mí no parece suficiente». La tensión en el ambiente alcanzó un punto de quiebre. Los amigos y familiares de la pareja miraban la escena con una mezcla de incomodidad y curiosidad morbosa. Algunos comenzaron a alejarse discretamente, pero la mayoría permanecía en su lugar, incapaz de apartar la vista. Alejandro, desesperado por recuperar el control, se acercó a Isabela y le susurró: «Estás exagerando. Hablemos de esto en privado». «¿En privado?».
Isabela levantó la voz lo suficiente para que todos escucharan. Claro, como todas las veces que me ignoraste o me mentiste en privado. No, Alejandro, esta vez todo será a la luz del día. Así todos pueden ver quién eres realmente. Con un gesto decidido, Isabela tomó las fotografías que quedaban y las colocó sobre la mesa central, donde todos los invitados podían verlas. Esto es solo una parte de lo que has estado haciendo a mis espaldas. Pero no se preocupen, queridos amigos, porque no voy a seguir soportando esto. Hoy tomo el control de mi vida. Sofía aprovechó el caos para salir de la sala, sus tacones resonando contra el piso mientras se dirigía a la puerta principal. Alejandro intentó seguirla, pero Daniel se interpuso en su camino. Ni lo pienses, dijo el joven con una voz firme que sorprendió incluso a su madre. Ya has causado suficiente daño aquí. Es hora de que enfrentes las consecuencias. Alejandro se detuvo, mirando a su hijo con incredulidad. Nunca había visto esa determinación en él. Al darse cuenta de que no tenía escapatoria, levantó las manos en señal de rendición y retrocedió. Isabela, aún en el centro de la sala, levantó la barbilla y habló una vez más. Agradezco a todos por venir esta noche. Sé que esto no fue lo que esperaban, pero necesitaba que vieran la verdad. Ahora, si me disculpan, mis hijos y yo tenemos un cumpleaños que celebrar. Los invitados comenzaron a dispersarse lentamente, algunos murmurando entre ellos, otros evitando mirar a Alejandro directamente. Isabela tomó la mano de Daniel y de sus otros hijos, guiándolos hacia la mesa donde los regalos de cumpleaños aún estaban sin abrir. Alejandro no había dormido desde aquella noche. Las palabras de Isabela seguían resonando en su cabeza como un eco incesante. Su humillación pública había sido total, y aunque intentaba mantener una fachada de normalidad, su mundo comenzaba a derrumbarse a pasos agigantados. A la mañana siguiente, se encontró solo en el enorme comedor de su casa. Ni Isabela ni los niños aparecieron, y el silencio fue el primer golpe que lo hizo darse cuenta de que las cosas jamás volverían a ser iguales. Por su parte, Isabela despertó temprano. La claridad de la mañana se filtraba por las cortinas, iluminando una escena llena de determinación. Daniel, su hijo mayor, estaba sentado frente a ella con una expresión seria. ¿Qué sigue, mamá?, preguntó, rompiendo el silencio. Isabela respiró hondo y tomó un sorbo de café antes de responder. Lo que sigue, Daniel, es asegurarnos de que esta casa y todo lo que nos pertenece queden protegidos. Tu padre debe asumir las consecuencias de sus actos, pero nosotros no vamos a salir de esto perdiendo. Con esa declaración, Isabela comenzó a coordinar sus movimientos. Hizo una llamada a su abogado, un hombre astuto y confiable que había trabajado con su familia durante años. A través de él, comenzó a reunir pruebas financieras que demostraran los intentos de Alejandro de desviar activos en los últimos meses, sospechando que sus acciones no solo incluían una traición emocional, sino también financiera. Mientras tanto, Alejandro intentó retomar su vida, pero el daño era evidente. Su círculo social había comenzado a reducirse drásticamente. Amigos y colegas que antes lo alababan ahora lo evitaban, temerosos de quedar asociados con el escándalo. Incluso algunos empleados clave de su empresa comenzaron a mostrar señales de descontento. En un intento desesperado por salvar su reputación, Alejandro buscó a Sofía. La encontró en un pequeño café de la ciudad, sentada con la cabeza agacha y un semblante abatido. Sofía, dijo, sentándose frente a ella sin esperar invitación. Necesitamos hablar. Ella levantó la mirada, sus ojos reflejando el agotamiento emocional que sentía. No hay nada que decir, Alejandro. Lo arruinaste todo. Para mí, para Isabela, para tus hijos. Esto no puede terminar así, respondió él, tratando de sonar firme, aunque su voz estaba impregnada de desesperación. Sofía negó con la cabeza. Alejandro, no entiendes. Yo nunca debería haber estado allí. Nunca debí dejar que me convencieras de esto. Pero ya es tarde. No quiero volver a verte. Con esas palabras, Sofía se levantó y salió del café, dejando a Alejandro sentado solo. En ese momento, comenzó a entender la magnitud de su soledad. Mientras tanto, Isabela seguía con sus planes. Había decidido organizar una reunión familiar en su hogar, pero esta vez con un propósito claro: asegurar que todos los que alguna vez la subestimaron entendieran que no era una mujer débil. La reunión sería un símbolo de su nuevo comienzo, una manera de demostrar que había recuperado el control de su vida. Daniel y sus hermanos colaboraron con entusiasmo, ayudando a preparar el evento. Durante la planificación, Isabela recibió una llamada inesperada de una vieja amiga, Marta, quien había sido testigo de los primeros años de su matrimonio con Alejandro. «Quiero que sepas que estoy contigo», le dijo Marta. «Siempre supe que eras más fuerte de lo que muchos pensaban». La noche de la reunión llegó,
y la casa de los Ortega se llenó de familiares y amigos que habían venido a mostrar su apoyo. Isabela se movía entre ellos con una elegancia que no dejaba rastro de la mujer que había sido humillada días atrás. La conversación fluía fácilmente, y los invitados se sintieron atraídos por su carisma renovado. En medio de la velada, Isabela tomó un momento para dirigirse a los presentes. «Quiero agradecerles por estar aquí esta noche», comenzó, su voz clara y segura. «Sé que en los últimos días han escuchado muchas cosas, y quiero que sepan que este no es un momento de debilidad para mi familia. Es un momento de cambio, de fortaleza, y estoy decidida a salir de esto más fuerte que nunca». La respuesta fue un aplauso cálido, pero Isabela no había terminado. Con una sonrisa serena, agregó: «Y a todos los que alguna vez dudaron de mi capacidad para tomar el control de mi vida, quiero que sepan que este es solo el principio». Mientras tanto, Alejandro, solo en su despacho, recibió una notificación legal en su correo electrónico. Era la confirmación de que Isabela había presentado oficialmente una demanda de divorcio, acompañada de una solicitud para dividir los bienes y garantizar la custodia compartida de los hijos. El impacto fue devastador. Por primera vez en semanas, Alejandro sintió el peso real de sus acciones. Había perdido no solo a su esposa, sino también el respeto de sus hijos, su círculo social y la estabilidad de su vida. Con un suspiro, Alejandro se recostó en su silla, mirando por la ventana al horizonte de la ciudad. Por primera vez, comenzó a preguntarse si sería capaz de reconstruir lo que había destruido. Alejandro, derrotado y solo, pasaba sus días entre el vacío de su casa y las sombras de su oficina. Su rutina se había convertido en un ciclo interminable de lamentos y arrepentimientos. Los murmullos de los empleados en los pasillos eran una constante. Incluso su asistente, quien siempre había sido leal, había adoptado un tono distante. Las reuniones, antes dominadas por su autoridad, ahora eran meros trámites en los que sus socios apenas le dirigían la palabra. Mientras tanto, Isabela vivía una realidad completamente opuesta. Había encontrado una fuerza interna que desconocía poseer. Las reuniones familiares y el apoyo incondicional de sus hijos la habían empoderado. Había comenzado a trabajar en proyectos propios, algo que había dejado de lado durante años mientras se dedicaba por completo a la familia. Las sonrisas sinceras de Daniel y sus hermanos, quienes finalmente sentían a su madre liberada, eran su mayor motor. Una tarde, Alejandro tomó una decisión. No podía seguir huyendo de sus errores, y aunque sabía que quizás nunca recuperaría el respeto de Isabela ni de sus hijos, sentía que debía intentarlo. En su mente, el único camino hacia la redención era enfrentar sus fallos de frente y buscar enmendar, aunque fuera parcialmente, el daño que había causado. Con esa determinación, Alejandro condujo hasta la casa de Isabela. Al llegar, la encontró en el jardín, sentada en un banco junto a Daniel, quien leía un libro en silencio. La escena lo golpeó con fuerza. La paz que ambos reflejaban era algo que había perdido hacía mucho tiempo. «Isabela, ¿podemos hablar?», preguntó, con una voz quebrada. Isabela levantó la mirada y lo observó por un momento. La serenidad en su rostro no dejó entrever ninguna emoción. Con un gesto sutil, le indicó que la siguiera al interior de la casa, dejando a Daniel en el jardín. En la sala, Alejandro intentó encontrar las palabras correctas. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», comenzó, con un tono genuino que Isabela no recordaba haber escuchado antes. «Pero necesitaba verte, necesitaba decirte que estoy arrepentido. Todo lo que te hice fue un error enorme. Perdí lo único que realmente importaba en mi vida, y lo sé». Isabela permaneció en silencio, con los brazos cruzados. No estaba dispuesta a caer en las mismas trampas emocionales de antes, pero reconoció un cambio en su tono. «¿Y qué esperas que haga con eso, Alejandro?», preguntó finalmente, su voz firme pero sin rastro de resentimiento. «No espero nada», admitió él. «Solo quería que supieras que me doy cuenta de lo mucho que te fallé. No estoy aquí para pedirte que me perdones o que me aceptes de vuelta. Sé que eso sería egoísta, pero quiero que mis hijos sepan que estoy dispuesto a cambiar, que voy a trabajar para ser alguien mejor». El silencio que siguió fue largo y pesado. Finalmente, Isabela habló. «No puedes borrar lo que hiciste, Alejandro. Pero si realmente quieres demostrar que has cambiado, tus acciones hablarán más que tus palabras. Daniel y sus hermanos necesitan un padre que sea un ejemplo, no alguien que solo se disculpe cuando está en el suelo». Alejandro asintió, sabiendo que tenía razón. «Gracias por escucharme», dijo, antes de levantarse. «Sé que no lo merezco, pero gracias». Mientras se marchaba, Isabela permaneció en la sala, reflexionando sobre lo ocurrido. Aunque no sentía compasión por Alejandro, tampoco sentía el odio que había esperado. En su lugar, experimentó una especie de alivio.
Era como si, al escuchar su arrepentimiento, hubiera cerrado otro capítulo de su vida. En los días siguientes, Alejandro comenzó a actuar según sus palabras. En el trabajo, se enfrentó a la resistencia de sus empleados con humildad. Convocó reuniones para pedir disculpas por su comportamiento pasado y mostró una disposición genuina para cambiar la cultura de la empresa. Aunque al principio encontró escepticismo, algunos comenzaron a notar pequeños pero significativos cambios en su actitud. Con sus hijos, Alejandro tomó un enfoque similar. Invitó a Daniel a almorzar, aunque el joven inicialmente rechazó la propuesta. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a aceptar pequeños gestos, como mensajes o llamadas esporádicas. Alejandro sabía que ganar su confianza sería un proceso lento, pero estaba dispuesto a invertir el tiempo necesario. Por su parte, Isabela florecía en todos los aspectos. Su confianza personal y profesional creció de manera exponencial. Había comenzado a colaborar con una organización local que apoyaba a mujeres en situaciones difíciles, utilizando su experiencia personal como inspiración. Este trabajo no solo le dio propósito, sino que también le permitió ver cuán lejos había llegado desde aquella noche en la fiesta. Una noche, mientras Isabela revisaba algunos documentos en su sala, recibió una llamada inesperada. Era Alejandro. Dudó antes de responder, pero finalmente deslizó el dedo por la pantalla. «¿Qué pasa, Alejandro?», preguntó. «Solo quería agradecerte», respondió él, «por darme una oportunidad para tratar de arreglar las cosas. Sé que nunca seré el hombre que merecías, pero estoy aprendiendo a ser un mejor padre, gracias a ti». Isabela no respondió de inmediato, pero después de una pausa, dijo: «Espero que lo sigas haciendo. No por mí, sino por ellos». Las semanas transcurrían con un ritmo diferente para todos. Alejandro, en un intento sincero de redimirse, comenzó a reconstruir las relaciones que había destruido. Su transformación no era instantánea, ni estaba exenta de desafíos, pero los cambios en su actitud eran cada vez más evidentes. Mientras tanto, Isabela navegaba por una nueva etapa de su vida, enfrentándose a un desafío inesperado que pondría a prueba su resiliencia. En la empresa de Alejandro, los empleados empezaron a notar su cambio. Alejandro, antes conocido por ser autoritario y distante, ahora se acercaba a ellos con un aire diferente. Había implementado políticas para fomentar un ambiente laboral más inclusivo y respetuoso, y se aseguraba de que todos los miembros del equipo se sintieran valorados. Aunque algunos permanecían escépticos, otros comenzaban a reconocer que su esfuerzo por cambiar era genuino. Con sus hijos, Alejandro adoptó un enfoque paciente. Decidido a recuperar la confianza de Daniel, le envió mensajes periódicos sin esperar respuesta inmediata. Un día, Daniel aceptó una invitación para desayunar. Sentados en un café del vecindario, padre e hijo compartieron una conversación honesta. Alejandro admitió sus fallos, mientras Daniel expresó el dolor que había sentido al verlo traicionar a su madre. Aunque la relación no se reparó completamente en ese momento, fue un primer paso hacia la reconciliación. Por su parte, Isabela se dedicaba plenamente a sus proyectos. Había comenzado a colaborar con una organización que apoyaba a mujeres víctimas de abuso y traición, ayudándolas a encontrar recursos legales y emocionales para reconstruir sus vidas. Su experiencia personal se convirtió en una herramienta poderosa para inspirar a otras mujeres, y su mensaje resonó profundamente en la comunidad. Un día, durante una reunión de la organización, Isabela conoció a Mariana, una mujer que había enfrentado una situación similar a la suya. Mariana estaba luchando por superar los efectos de una relación tóxica, y la conexión entre ambas fue inmediata. Isabela la tomó bajo su ala, ayudándola a encontrar su propia fortaleza. Al verla florecer, Isabela sintió una satisfacción indescriptible, sabiendo que estaba usando su dolor para traer esperanza a los demás. Sin embargo, un giro inesperado puso a prueba a Isabela. La organización en la que trabajaba enfrentó una crisis financiera debido a la retirada de uno de sus principales patrocinadores. La posibilidad de que el proyecto se detuviera pesaba sobre los hombros de Isabela y sus colegas. Decidida a no rendirse, Isabela asumió el liderazgo en una campaña para recaudar fondos y salvar la organización. Mientras tanto, Alejandro, al enterarse de la situación, decidió ofrecer su ayuda. Aunque sabía que Isabela podría rechazarla, no podía quedarse de brazos cruzados. Un día, llegó inesperadamente a una reunión del equipo, trayendo consigo una propuesta: utilizar su red de contactos para organizar un evento benéfico en apoyo de la organización. «Sé que esto no arregla nada entre nosotros», dijo Alejandro, mirando directamente a Isabela. «Pero quiero ayudar en lo que pueda. No por ti, sino porque sé lo importante que es este proyecto para muchas mujeres». Isabela lo observó con cautela, pero después de una breve deliberación, aceptó su oferta. «Esto no cambia nada entre nosotros»,
Alejandro, respondió con firmeza. Pero si puedes ayudar a las mujeres que dependen de este proyecto, entonces estás bienvenido. Los preparativos para el evento benéfico comenzaron de inmediato. Alejandro utilizó todos sus recursos para garantizar que fuera un éxito, mientras Isabela lideraba el equipo con pasión y dedicación. Durante las semanas previas al evento, la tensión entre ambos disminuyó gradualmente, y aunque no se reconciliaron, lograron trabajar juntos con un respeto mutuo recién descubierto. La noche del evento llegó. La sala de un elegante hotel se llenó de invitados, todos comprometidos con la causa. Isabela, vestida con un elegante traje rojo que reflejaba su fuerza y confianza, dio un discurso conmovedor que arrancó aplausos de los presentes. Alejandro, desde un rincón de la sala, la observó con una mezcla de admiración y arrepentimiento. Ella es todo lo que yo no fui capaz de valorar, pensó, sintiendo un nudo en el pecho. El evento fue un éxito rotundo, recaudando fondos más que suficientes para salvar la organización. Al final de la noche, Isabela y Alejandro se encontraron frente a frente. «Gracias por tu ayuda», dijo Isabela, su voz cargada de sinceridad. «No tienes que agradecerme nada», respondió Alejandro. «Esto es lo mínimo que podía hacer». De regreso en casa, Isabela reflexionó sobre lo ocurrido. Aunque nunca volvería a ser la mujer que dependía de Alejandro, reconocía que él estaba haciendo un esfuerzo por cambiar. No por ella, sino por él mismo y sus hijos. Este pensamiento no borraba el pasado, pero le daba una sensación de cierre que tanto había necesitado. La noche del evento benéfico marcó un punto de inflexión en las vidas de todos. Alejandro, habiendo comenzado su proceso de redención, continuó trabajando en su propia reconstrucción personal, mientras Isabela, fortalecida y determinada, avanzaba en un camino lleno de nuevas oportunidades. Los hijos, que habían observado de cerca los altibajos de sus padres, también encontraron en esta experiencia lecciones profundas sobre resiliencia y perdón. En los días posteriores al evento, Isabela recibió una inesperada oferta profesional. Una reconocida editorial se interesó en su historia y le propuso escribir un libro donde compartiera su experiencia de superar la traición y redescubrirse. Aunque inicialmente dudó, sintió que era una oportunidad para cerrar el ciclo y usar su voz para inspirar a otros. Con su habitual determinación, Isabela aceptó el desafío. Se sumergió en la escritura, reviviendo momentos difíciles pero también recordando las pequeñas victorias que la habían llevado hasta donde estaba. En el libro, no solo abordaba su dolor, sino también su proceso de sanación, haciendo énfasis en la importancia de apoyarse en las personas correctas y en la capacidad de reconstruir una vida desde las ruinas. Mientras tanto, Alejandro se centró en reconstruir su relación con sus hijos. Había entendido que su mayor error no solo había sido traicionar a Isabela, sino también subestimar la inteligencia y sensibilidad de sus hijos. Daniel, el mayor, fue el primero en dar señales de apertura. En un gesto inesperado, lo invitó a asistir a su próximo partido de fútbol. Alejandro, conmovido, asistió al juego y, al final, felicitó a su hijo por su desempeño. «Sé que no puedo recuperar el tiempo perdido, Daniel», dijo Alejandro mientras caminaban hacia el auto. «Pero quiero estar aquí para ti ahora, si me dejas». Daniel lo miró por un momento y luego asintió. «Está bien, pero no me falles otra vez». Ese pequeño avance representó un paso gigante para Alejandro, quien comprendió que la confianza se construye lentamente, con acciones consistentes. En casa, Isabela preparaba una cena especial para celebrar un nuevo contrato con la editorial y el progreso de su libro. Había invitado a sus hijos y a su círculo cercano, incluido Andrés, su hermano, y Mariana, la amiga que había ayudado a través de la organización benéfica. La mesa estaba llena de risas y conversaciones animadas, un reflejo del ambiente de unidad que Isabela había cultivado. Durante la cena, Daniel mencionó que su padre había asistido a su partido. Aunque el comentario fue breve, todos sintieron el cambio en el aire. Isabela, aunque sorprendida, no mostró resentimiento. Había llegado a un punto donde la felicidad de sus hijos era su prioridad, incluso si eso significaba incluir a Alejandro de manera limitada en sus vidas. El libro de Isabela fue publicado meses después y se convirtió en un éxito inmediato. Sus palabras resonaron en miles de personas que habían enfrentado situaciones similares, y pronto fue invitada a dar charlas y participar en conferencias sobre empoderamiento femenino. En una de esas conferencias, frente a una audiencia emocionada, Isabela dijo: «Lo que aprendí es que la traición no te define, pero la forma en que decides enfrentarte a ella sí lo hace. Todos tenemos la capacidad de convertir nuestras cicatrices en nuestras mayores fortalezas». La ovación fue ensordecedora. Entre la multitud, sus hijos la miraban con orgullo, sabiendo que su madre había encontrado no solo su voz, sino también un propósito que trascendía su propia historia. Alejandro,
Por su parte, tomó una decisión importante. Vendió parte de su empresa y donó los fondos a la organización en la que Isabela colaboraba, no como un intento de ganarse su favor, sino como un acto genuino de contribución. También comenzó a asistir a terapia, comprometiéndose a trabajar en las raíces de los problemas que lo habían llevado a su comportamiento destructivo. Aunque sabía que su relación con Isabela nunca se restauraría, aceptaba que su redención no dependía de volver al pasado, sino de construir un mejor futuro. Una tarde soleada, Isabela y sus hijos organizaron un picnic en el parque. Mientras Daniel y sus hermanos corrían detrás de un frisbee, Isabela los observaba con una sonrisa serena. Mariana, que la acompañaba, comentó: «Has construido algo hermoso, Isabela. Tus hijos, tu carrera, tu vida, todo está lleno de propósito». Isabela asintió, sus ojos brillando con gratitud. Fue un camino difícil, pero ahora sé que todo tenía un propósito. No cambiaría nada porque cada paso me llevó a este momento. En los meses siguientes, Isabela continuó expandiendo su trabajo como escritora y defensora de mujeres en situaciones vulnerables. Alejandro, ahora más humilde y consciente, seguía trabajando en sí mismo, esforzándose por ser el mejor padre posible para sus hijos. Aunque sus caminos ya no estaban entrelazados, ambos encontraron la paz en aceptar el pasado y construir vidas llenas de propósito. Lección final de la historia. La historia de Isabela es un recordatorio de que la adversidad puede ser el punto de partida para una transformación profunda. No importa cuán oscuro sea el momento, siempre existe la posibilidad de encontrar luz al final del camino si se enfrenta con valentía, determinación y un corazón abierto al cambio. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.